Canaima es el paraíso en la tierra. Los tepuyes, la selva, la caída de agua más grande del mundo. Es quizá uno de los mejores lugares naturales para ir de turista, pero es igual de soñado para vivir. Esa pregunta se la plantearon los autores del libro Canaima de carne y huesos, el historiador y periodista Jesús Piñero y la periodista Valeria Pedicini. En su búsqueda consiguieron 10 historias de distintas mujeres de esa zona. Cómo viven y cómo han vivido en el macizo guayanés venezolano, cómo les afectó la pandemia en este lugar cuasi virginal. De esto y mucho más conversamos con los autores a continuación. Bienvenidos a Contra el Olvido, un podcast para recuperar la memoria. Estoy con Jesús Piñero y Valeria Pedicini. Pedicini, correcto. Correcto. Hoy juega Italia a las 3. Estamos grabando sobre Canaima de carne y huesos, su libro que escribieron a 4 manos. Es un libro sobre la vida de mujeres en Canaima, de distintas mujeres que hablan de distintas cosas, son crónicas, periodísticas, algo de historia, porque Jesús es historiador, Valeria es periodista y Jesús también es periodista. Pero veo que una de las cosas que narran y que es importante en el libro es que cuentan dos realidades. Ustedes cuentan una de las dos realidades que hay en Canaima, que es la realidad turística y la realidad de las personas que viven allí. ¿Cómo pudieran describir ustedes esas dos realidades? ¿Y qué? Violentas. O sea, llegar a Canaima es encontrarse con un contraste muy violento entre la postal de Instagram, que te muestra el Salto Ángel, el Aullante-Puy, el río Carrao, el río Churún, una cosa espectacular, que lo es, no dudo de eso. Pero también es encontrarse con la realidad de una población que ha sobrevivido a los embates de la emergencia humanitaria compleja, de lo que han sido estos últimos 10 años. Incluso, ni siquiera estos últimos 10 años. Yo creo que toda la historia, ¿no? Porque el primer registro civil en Canaima se crea en el año 2009. O sea, hace 15 años. Exactamente. Una cosa que Antonio Guzmán Blanco decretó a finales del siglo XIX, llega a Canaima en el año 2009. Entonces, y ni tan a finales, porque fue el 73. Fue el 73, sí. Exacto. 27 años antes del final del siglo. Exactamente. O sea, llegó, ¿qué? Más de 100 años después a... Sí. 120, 130, 140 años después. Sí, o sea, por eso digo que no solamente son solamente 10 años, sino, bueno, de alguna manera han vivido aislados geográficamente y socialmente de Venezuela. Estas 10 historias que escogieron, Valeria, ¿tiene alguna razón de ser? ¿Querían explicar, contar la vida de las mujeres que viven de las maneras de vivir de Canaima? ¿Alguna razón por la cual escogieron estas historias o se fueron encontrando con ellas en el camino? Creo que hay un poco de todo. O sea, nosotros, a ver, cuando decidimos hacer estas historias, tratamos también empezar a hacer el trabajo de producción y de ver quién íbamos a entrevistar, incluso desde acá. Porque, como ya saben, el tema de acceso a Canaima no es tan sencillo. Uno como periodista siempre está acostumbrado de, bueno, si vas a entrevistar a alguien, puedes tener 2 o 3 entrevistas con la persona en sus espacios y demás. Pero nosotros no podíamos hacer eso. No podíamos ir a Canaima 2, 3 veces para no es tan fácil como pedir una moto y llegar a Canaima. Sí. Entonces, claro, intentamos hacer trabajo de preproducción desde acá de, bueno, quiénes conocemos en Canaima o quiénes pueden conocer a alguien en Canaima que nos pueda ayudar o gente que ya haya estado ahí. Nosotros conocíamos a una doctora que hizo su rural en Canaima y estuvo mucho tiempo trabajando allá y ella fue de gran ayuda para hacer el puente con las personas allá. Pero claro, nosotros hicimos una lista de, ok, estas son las personas que podríamos tener, pero obviamente al llegar allá era también con lo que nos íbamos encontrando, porque no sabíamos si las distancias eran muy largas, si todas las personas iban a estar en el mismo sitio, si nos querían atender, o si había chance para entrevistar. Entonces fue un poco también sí, fuimos ya medio preparados con, ok, estas historias, podemos tener estas historias y estaría bueno tener estas historias, pero también lo vas viendo en el terreno a medida que estás en el lugar y vas viendo las diferentes cosas, pues ahí también vas decidiendo qué contar y qué no. Yo creo que esto fue terminó siendo bastante bueno el resultado porque
con las 10 historias terminas teniendo una visión muy amplia de Canaima en todos sus aspectos, el económico, el de educación, el de salud, el de turismo, el del tema de las minas. Y esto al principio no es que nosotros lo estructuramos de esa manera, al menos no desde acá, pero cuando íbamos haciendo las entrevistas fue como, ok, esto está tomando esta forma, porque lo que te digo, una cosa es lo que tú cuadras, pero también al momento de hacer la entrevista te puedes encontrar con otra cosa. Y fue muy chévere ver que de alguna manera lo que nosotros queríamos con lo que nos íbamos encontrando como que se unió en tener una mirada muy amplia de todo lo que es Canaima. Fueron como las piezas del rompecabezas que se fueron armando. Y cuadraron perfecto. La verdad es que eso cuando estábamos haciendo las historias y cuadrándolo a medida que íbamos haciendo las entrevistas, era muy chévere ver esto porque era como que esta persona es perfecta para esto, esta mujer es perfecta para esto, mira, tenemos lo económico, mira, tenemos lo de salud. Y era como, lo que tú dices, el rompecabezas fue cuadrando perfecto. ¿Por qué 10 mujeres y no 5 mujeres y 5 hombres o 10 hombres? O sea, ¿hay alguna razón o fue casual? O sea, el número porque el presupuesto era... No, La verdad. ¿Por qué puras mujeres entrevistadas? Porque es como la víctima más notable de la crisis. Okay. La mujer tiene tareas específicamente asignadas en Canaima. Por ejemplo, te vas a encontrar con muy pocas o casi ninguna mujer que se encargue de la guiatura, por ejemplo, al Salto Ángel, porque el hombre, o sea, hablamos de sociedades que tienen fundamentos matriarcales. ¿En qué sentido? En que para considerarte pemón, tienes que venir de vientre pemón. Okay. Si tu papá es pemón y tu mamá es criolla, como ellos nos llaman a nosotros, no eres pemón. Tienen que ser al revés. Pero a pesar de estos fundamentos, que mucha gente dice, bueno, las comunidades indígenas tienen fundamentos. No. Son sociedades que giran en torno a la figura de los hombres. O sea, de hecho, nosotros tuvimos el caso de una de las entrevistadas que queríamos esa entrevista, queríamos ese testimonio, y el esposo no dejó que la pudiéramos entrevistar. Nos corrió, de hecho, de su casa. O sea, ella ni siquiera pudo decidir si quería darnos la entrevista o no. No. ¿Y alguna razón? ¿El tipo no confiaba? No, yo no quiero nada de aquí. ¿Ah, sí? Nosotros, Valeria se fue, pues. Valeria lloraba mucho. Pues ya me van a dejar en la calle otra vez. No Valeria. yo no lloré por eso específicamente. Es que era una historia muy chévere para tener. Y obviamente a mí fue como, de verdad, o sea, qué chimbo. Y ahí, de nuevo, también te das cuenta de la realidad de que el esposo decide si ella puede o no dar la entrevista. O sea, ni siquiera puede ser ella misma quien diga, sí quiero, no quiero, no me interesa. Es simplemente, tú no das la entrevista porque yo no quiero que tú des la entrevista. Y ahí, bueno, también... Y además, el hecho de la mujer es que se queda cuidando y resolviendo en casa mientras el hombre se va para la mina, Claro. por ejemplo. A pesar de que también hay mujeres mineras o mujeres que trabajan... de hecho, en el libro hay un testimonio... De una cocinera en la mina. Sí, que es muy fuerte este testimonio y de hecho decimos arrancar por allí, lo escribió Valeria, por eso, porque hay algo que me gustaría destacar del libro y es que nosotros tampoco fue que quisimos hacer un libro de tragedias, ¿ok? Quisimos hacer como... Bueno, que, al ser un libro de Venezuela ya Sí. era obvia la cosa. Es complejo, Sí, sí. bueno. Pero no me gusta mucho la palabra resiliencia, pero sí queríamos mostrar cómo estas mujeres solas, o sea, cuando te digo que solas es que Gina decidió crear el registro civil, no fue el Estado que Claro. llevó el registro civil a Canaima. Entonces, solas han echado para adelante. Y también queríamos o sea, cuando lo concebimos, Valeria es perfecta porque Valeria escribe mucho. Es muy emotiva y emocional cuando escribe. Sí. Tiene esa pluma muy, muy, muy emotiva. Yo soy muy estructurado. Yo todo lo tengo que ver con un tema histórico, los números. Entonces, como... yo creo que... Se notó, sí, se notó. No, pero en un buen sentido. Sí. O sea, desde el punto de vista histórico, ayuda a tener una perspectiva Claro. histórica, pero también verlo desde la carne y los huesos, como dice el título. Exactamente. Y decidimos intercalar las historias. Hacer una clineja de testimonios entre lo que contaba Valeria y lo que conté yo. Y justamente eso, Canaima de carne y hueso, porque trata de mostrar una realidad diferente. ¿En qué sentido? En que cuando tú buscas en Google problemas del Estado Bolívar o problemas de Canaima, te va a salir el arco minero, todo el daño ambiental que se ha hecho, Ujú. pero muy pocos trabajos
por no decir ninguno, se han dedicado a estudiar o a ver o a visibilizar la realidad de las personas que viven en Canaima. Que mucha gente piensa que no viven en Canaima porque sencillamente, bueno, como es un parque nacional, no vive gente. No, sí vive gente, hace su vida, tienen hasta una moto. O sea... Sí, tienen un cyber, hay una historia hay un de una cyber, dueña de un sí, cyber. hay una escuelita. Entonces, eso yo creo que de ahí viene todo el tema del título y de la concepción. Y bueno, este tema de también por qué mujeres, lo mencionaba un poco Jesús, la crisis las afecta a ella de forma diferenciadas. Por ejemplo, en el estado Bolívar, o sea, hay diferentes cifras que mantienen que las mujeres son las más afectadas por la deserción escolar, nutrición, temas de violencia, trata, y al final es un poco este tema de tener la visión más amplia de qué es lo que está pasando en Canaima, a través de estas mujeres, lo que decía Jesús, son culturas en las que ellas están totalmente relegadas, pero que están haciendo un montón de cosas. Y era también un poco poder contar eso. Este tema que nos impresionó porque, a ver, Jesús va a un viaje a Canaima, llega con esta inquietud de precisamente de yo pensé que Canaima era una cosa y me encontré con otra realidad. Y esto pasa mucho, creo que con los que somos periodistas, que ni siquiera de vacaciones te puedes alejar de ver las cosas con esa mirada periodística de esto es interesante de contar, esto puede ser una historia, esto puede ser algo importante. Porque Jesús llega y dice, es que hay un pueblo, es que hay gente que trabaja ahí, es que hay gente que vive ahí. Esto me parece importante de contar. Entonces de ahí también sale un poco el tema del libro, que cualquiera puede pensar que Canaima es solo el parque nacional, o sea, que es un parque nacional, que el Salto Ángel y demás, pero no, o sea, hay gente que vive ahí y que sigue padeciendo un montón de cosas por la situación en la que vivimos. No sé si quieras contar tú el tema de los pajaritos, de las aves. Claro. Que en el primer viaje yo fui a Canaima de vacaciones en 2021, de ahí fue donde salió la idea del libro. Y en todo el trayecto al Salto Ángel, que son 6 horas, yo no vi... En Curiara, ¿no? En Curiara, sí. Creo que son 4 en Curiara y 2 caminando. Y 2 caminando. O sea, en todo ese trayecto yo no vi ni un solo animalito. Y en la comunidad de Canaima no se veía ni un solo animal. Y yo, coño, estamos en la selva. O sea, estamos en la selva. Porque no hay... Y cuando pregunto, bueno, los años 2017, 2018 pasaron factura. Claro, se los comieron. Claro, tal cual. Entonces, fuerte. eso me impactó mucho. También el tema del dinero, o sea, del pago. No existe el pago móvil, no existe Cele. No existen los bolívares. No existen los bolívares. Hay gramas de oro. Exacto, y dólares en efectivo. Dólares. De resto... Y todo es muy caro, ¿no? Y todo es... Pero mira, es que yo creo que si el triple es poco. Sí, o sea, a mí me han dicho, yo nunca he ido a Canaima, me han dicho que un rollo de papel toalé te puede costar $10. Sí, un pollo te puede costar $20, $25, un pollo. Porque el hecho de transportarlo de la ciudad ya es un rollo. O sea, Claro, y ahí es donde, y es precisamente esto lo que queríamos contar. Es como, cualquiera puede pensar que Canaima es, wow, o sea, esto está súper repotenciado, porque obviamente mira cuánto cobrarán los paquetes para Canaima, para ir para allá, pero esto solo se queda en lo turístico, porque la gente que vive ahí no tiene para comprar, o sea, para pagar estas cosas todo el tiempo. Y ellos al final, como toda la economía de Canaima se rige por el tema turístico, pero es que ellos no ganan lo suficiente para pagar estos precios a nivel turista. No Claro. sé si me explico, o sea, no... Y al final es como, bueno, esto le quedará a la gente... Nada de esto le queda a los pobladores de Canaima. Sí. Porque, de hecho, los campamentos que son más caros, que son como los más privilegiados, no son de la gente de Canaima. No son de la gente del pueblo, son de foráneos. Entonces, al final no le queda nada de eso a la gente de ahí. Entonces, claro, la gente tiene que pagar un pollo a $20 ganando $50 mensual. Que ese fue el caso de la cocinera que terminó... Que se fue a la mina. Que se fue a la mina porque era como yo estoy trabajando en un campamento, lavando ropa y cosas en el campamento, pero a mí esto no me da Claro. para vivir. ¿Cómo hago? Y se fue de cocinera a una mina y allá ganaba mucha plata, Creo ¿no? que $2,000, pero aún así, o sea... En la mina todo es más caro. Claro. Y trabajo precario, expuesto a un montón Sí, de explotación. violencia, A trata, situación. hasta Sí, tuberculosis. tal cual.
Nada. Y de hecho, ella cuenta, esa es la historia de la señora que es... Nuritza. De Nuritza, que es mamá de 8 niños. Sí. Y que los 4 ya no dependen de ella, pero se tuvo que llevar a los niños para la mina. Cuéntanos un poquito de esa historia, que es spoiler, pero para motivarnos Mira. a comprar los libros, que por cierto, están en librerías en Caracas, en El Clip en Barquisimeto y en editorialdavar.com. Mira, esa historia es muy impactante. A mí es de esas historias de Sí. emotivas que me Cuando la entrevistamos, dije, esto lo tenía que leer Valeria. me sacudió De hecho, bastante. se puso a No. llorar en plena entrevista. No, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Nada, cuando nosotros la entrevistamos, a ver, el caso de ella es, ella fue víctima de violación cuando era menor de edad y lo obligaron a casarse con la persona que había sido su agresor. Y es una historia muy, muy, muy dura. Y ella, cuando nosotros la estábamos entrevistando, ella nos empieza a contar pues este tema de su vida y lo que ha hecho y demás. Ella ni siquiera se había, y esto a mí me impactó mucho, nos impactó mucho, ella ni siquiera se había dado cuenta que había sido víctima de una violación. violación, sino que se dio cuenta al momento de la entrevista, que lo estaba contando y nos quedamos como, esto es esto, y ella se quedó como, sí, es verdad, no había caído en cuenta. No lo había nombrado. No le había puesto nombre, exacto. Y eso fue muy impactante. Su historia a mí me conmocionó muchísimo. Hubo 2 historias en particular que me conmocionaron. Una es del lado muy lindo, podría decirse. Y esta desde otro lado de lo rudo que es esto. Y que eso, ella ni siquiera había caído en cuenta de lo que había pasado. Entonces, claro, ella trabajaba en un campamento en Canaima. Tiene 8 hijos, o sea, evidentemente no te da para mantener 8 niños, y ella se los lleva al campamento, porque aparte los estaba criando cuando ella empezó a trabajar en el campamento, no, en las minas. Cuando ella empezó a trabajar en las minas, la hermana se quedó cuidando a los niños, pero muchos dejaron de ir a clases, no tenía como pleno control, y ella en algún momento se los lleva. Y claro, le preguntamos como que, ¿y esto no era súper peligroso? Y era como que, sí, pero ¿qué hago? No tenía otra manera. O sea, no tenía ayuda, no tenía más nada que hacer. Entonces ahí te das cuenta de... Porque la gente también puede pensar mucho como que, bueno, obviamente, ella se fue a trabajar en las minas porque gana más. Bueno, también hay una situación que te empuja a tener que hacer cosas que tú en una situación normal, Ganas más, pero abandonas a tus hijos. ganas O más, sea, pero... los dejas con alguien cuidando los que capaz no les pueda dedicar tiempo porque también te diga resolver su Claro, vida. y fíjate, ella estando trabajando en las minas, sus hijos allá todavía en su casa, pero ella súper pendiente de que fueran al colegio. de que fueran al colegio, de que no, qué vida están teniendo mis hijos sin mí. Y se pueden comunicar, o sea, hay señal en esos espacios. No. De las 3 líneas telefónicas, una a veces tiene señal. Y ahí creo que tienen Starlink en algunas minas. He visto, pero no sé si es un mito o es verdad. O sea, no hay internet, no hay nada de señal en Canaima las minas. hay internet por los paneles solares de Diana. Hay un cyber allí, ¿no? Sí, que cobran 0,6 milésimas de oro la hora. 6 milésimas, era como $2 la Así. hora, ¿no? Y Y todo es en oro allá. O sea, todo es- en oro. Y de hecho, Ni siquiera lo ponen en dólares. no, a Diana yo le preguntaba que cómo hacían, porque, o sea, ¿cómo tú haces para pagar 0,2 milésimas de oro? Pues, y ella me dice, sí, son una cosita muy pequeña. Y yo, Son unos ay. punticos, sí. Y ella dice, el perro se les comió una. Sí, de hecho, cuando yo les iba a preguntar Sí. eso, pues, me pareció comiquísimo. Claro, nosotros tenemos problemas. Se comió $80 en oro. Sí, sí, tal cual. O sea, imagínate, y tuvieron que buscarlo luego Sí. en el... Bueno, Sí. ya saben. En lo ya saben. Sí. Pero es complicado. Y claro, Valeria decía algo muy cierto. Las circunstancias te obligan a hacer cosas. Porque, por ejemplo, un espacio que depende económicamente del turismo, que atraviesa un aislamiento geográfico, porque para ir a Canaima tienes que viajar en avión o ir en Curiara, pero en Curiara tardarás muchísimo tiempo, no hay una carretera que penetre la selva. 2, en un país con emergencia humanitaria compleja. 3, con una pandemia que mata el turismo. Sí. Entonces, ¿cómo haces para...? Bueno, ¿qué era lo que hacían las personas que no se terminaban yendo a las minas? Bueno, volver al conuco, a las tradiciones ancestrales, pero... Pana, estás en el siglo XXI, conociste otra realidad y quieres seguir viviendo esa realidad que conocías. Entonces, muchos decidieron irse a la mina porque era la vía más fácil.
De sacar más dinero. de sacar más dinero. y Por de el conuco sobrevivir. que siembras. Claro. 3 tubérculos, una cuestión así. Exactamente, tubérculos, porque ¿qué otra cosa puede dar? Sí, Claro, sí. pero en la época de pandemia, eso fue algo también transversal de todas las historias. Todos La volvieron pandemia. al conuco por la pandemia. Ujú. O sea, porque era como, no está viniendo gente porque esto está cerrado, no Y no tenemos va a venir turistas. comida. Y no va a venir comida, ¿qué hacemos? Bueno, volvemos a lo que sabemos de alguna manera. Y eso también ahí te dice mucho de esto de la crisis. Es como, Claro. estamos, o sea, bueno, no lo podemos asegurar al 100%, pero probablemente ninguno se hubiese visto en la necesidad de volver al conuco por decisión, sino simplemente, mira, nos estamos quedando sin comida, ¿qué vamos a hacer? Claro. Ok, mira, nuestros ancestros hacían esto funcionará. O lo hacíamos cuando éramos más pequeños, funcionará. Claro. Volvemos a hacer esto, porque va a ser nuestra única forma de comer. Sí, y en 2021, cuando empieza todo este tema de las semanas flexibles y tal, que empieza como a abrirse otra vez el turismo, ellos entran en un dilema. Si abrimos el turismo, volvemos a nuestra vida, pero entra el COVID. Entre el COVID. Y si lo cerramos, quedamos en lo mismo, pero sin Sin COVID. COVID. Entonces, al final deciden abrirse al turismo. Y cuando el COVID llega, mata a un gentío. Sí. Al punto de que no hay números reales, oficiales, sobre las muertes en Canaima por COVID. Porque ni siquiera muchas muertes fueron reportadas. Cuenta Gina, que era la que creó el registro civil. Dice que muchos terminaron enterrándolos, quemándolos ellos mismos a los cadáveres. O sea, es una cosa... Además que esta comunidad es una comunidad muy vieja. ¿En qué sentido? La mayor población tienden a ser las personas mayores. Eso también. Claro. Porque los jóvenes terminan oyéndose o... Se van a la ciudad. Sí, exactamente. Había una historia de una muchacha que estudió en la ciudad y luego volvió y tuvo a su hijo. Diana. Ella es la del cyber, ¿no? Sí, ella es la del cyber. Y ella sueña, o sea, lo que para nosotros es un paraíso, Canaima, para ellos, muchos es un infierno. Porque Diana dice, mira, yo quiero que mi hijo crezca aquí porque, bueno, puedo tener un control que a lo mejor en la ciudad no puedo, pero apenas logre entrar a una universidad, yo lo quiero fuera de Canaima, porque no quiero que él crezca, quiero que aprenda inglés. Son aspiraciones que uno dice, vaya, es un paraíso, sí, es un paraíso de vacaciones, pero vivir ahí es un infierno para muchos. Por el tema de principalmente salud o de educación. De Yo salud, creo que de de todo. condiciones de vida. Mira, yo le preguntaba a Diana que cómo hacían en diciembre con los estrenos, con los regalos de Navidad y tal. Y nos dice, mira, sale un avión. A veces cuando logramos hablar con los militares, nos prestan el Hércules, que es el avión, y nos llevan a Maiquetía. Un día compramos todos y regresamos. O sea, tienen otro esquema de vida. Y Ahí compran ahí mismo en Maiquetía, en el aeropuerto. no, llegan a Maiquetía, En la zona. sí, en la zona, o vienen algunos que tienen familiares en Caracas, vienen, si logran, pero la gran mayoría no tiene familia en Caracas, les cuesta mucho. Yo digo, chamo, o sea, lo que para nosotros es un privilegio salir a Sabana Grande, al Sambil, qué sé yo, a comprar, para ellos no, porque no hay tienda, no hay nada. Sí, algo que normalizamos eso. Ay, Sí. compro el estreno, no lo compro y lo Sí, compro claro. mañana. El Claro. mismo 24 vas y compras Y lo y haces compras. compras apuradas a para- último momento. claro. No y eso existe. es solamente un elemento Y de es- la vida cotidiana. Y es un elemento, Sí. poner algo como de unos regalos de Navidad, pero esto va desde el tema salud, que ellos ahí tienen un único centro de salud, que es un ambulatorio. Ambulatorio. Eso es el único centro de salud que hay en Canaima. Como lo puedes ver con temas de comida, como lo puedes ver hasta de un registro. O sea, la historia del registro es súper impactante. Sí, total. Y obviamente es cuando entrevistamos a Gina, fue como, obviamente esto lo tiene que contar Jesús por el tema histórico y todo lo que implica, pero es que Sí. te das cuenta que, de nuevo, sí, Canaima y el turismo y demás, y esa gente se debe estar metiendo Sí. mucha plata por mira todo lo que nos cobran en los paquetes, pero es que la verdad es que O no sea, es que así. no tenían ni cédula hasta 2009. O Ajá. sea, Sí. era patrimonio de la UNESCO. Era parque nacional y todavía ni la gente tenía cédula allí. Y la pa- gente- Para sacarla tenías que ir a Puerto Ordaz, Santa Elena de Guairán o a Ciudad Bolívar. De resto en Canadá. Y quien crea el registro civil es una ciudadana. O sea, Ciudadana, no ajá. es el Estado que dice no. La ciudadana empieza, coño, creo que es importante contarnos. Entonces, y ahí es cuando empiezan los contactos. Y bueno, sí, mandan a una comisión del CNE, preparan a una gente y tal. Y empieza a funcionar. Pero al sol de hoy no sabemos, porque también nosotros hicimos estas entrevistas hace 2 años. Ujú. No sabemos cuál es la realidad de ese registro, porque cuando fuimos estaba cerrado, porque estaban como... La pandemia. Sí, no, y no tenían
papelería, cosas elementales para Bueno, y también el tema de los paneles solares también, ¿quién lo hace? Diana. O Diana. sea, una mujer que dijo, ok, Claro, no hay electricidad, resuelven con los tenemos paneles que resolver solares. de alguna manera, aquí no hay señal, queremos internet y ya está. Bueno, Instaló paneles solares. claro, al final te das cuenta de esto, de no tienen este apoyo de nada, Del Estado, nada. de nada. Es que están como abandonados, son como, Sí. como una isla. Están Sí. aislados, Bueno, básicamente. cual. Dilaisa nos contaba, que es la directora del colegio, nos contaba que incluso esto para mandar, a veces te piden, bueno, tienes que llenar tal formulario o llenar tal documento. Y era como, ¿y con qué internet? ¿O con qué papel? ¿O no tenemos suficientes cosas para los niños, para las clases? Es como todo, absolutamente todo, termina siendo un trabajón para resolver. Y eso, desde lo más básico, desde lo más, bueno, pero privilegiado o banal que puede ser unos regalos de Navidad, hasta salud, medicamentos, Sí. colegio. Comunicación entre ellos. Recuerdo que después del viaje, Nurixa me escribió, me puso hola. Y yo, hola. Yo pensé que necesitaban algo, ¿sabes? No, quería hablar. Ah, O imagínate. sea, eso a mí me sorprendió muchísimo porque, ¿sabes? O sea, no es que tengo internet y quiero hablar, ¿sabes? Quiero comunicarme con alguien. Claro. Ya, y el caso de Nuritza también, algo importante de todo lo que ya contamos, pero algo que también nos impactó mucho es que ella vive en Canaima, pero ella no conoce el Salto Ángel. Ah, Porque yo al vi. final el tema de Salto Ángel es un privilegio, incluso para los que están ahí. Entonces ella, viviendo en Canaima, hace como un montón de venezolanos que viven en el Salto Ángel a través del teléfono y las fotos. Ujú. Ella nunca ha ido y sueña con ir al Salto Ángel y es como... Y Estás hace llorar. cualquiera pensará, bueno, pero esto no tiene sentido Claro, porque vives ahí. Móntate en la curiara, pues. Claro, Pero no es tan fácil. al fin no es tan fácil porque de nuevo tiene 8 hijos, tiene que trabajar, tiene que resolver, tiene que hacer un montón de cosas y eso, el Salto Ángel continúa siendo un privilegio incluso para los que están ahí. Claro, porque además es costoso ir para allá, ¿no? Muy costoso. Claro. Sí. O sea, montarte en la curiara no es como Sí, un peñero Sí, en uno Morrocoy. tiene que estar muy pendiente cuando compre un paquete de Canaima que diga incluye paseo al Salto Ángel o no. Porque Sí. cuando no habla del Salto Ángel es que es algo extra. Y cuesta bastante dinero. Cuesta. Claro, plata, en sí. el caso de Nuritza lo que ella estaba cuadrando, esa vez estábamos hablando, es que bueno, si tengo un amigo o conozco a alguien que O ayudo con la comida. o ayudo con la comida, a lo mejor, bueno, me llevan y puedo ir y tengo la Que oportunidad. era lo que estaba pasando. Y de hecho llegó tarde. Me acuerdo que no pudo ir con nuestra excursión. ¿Y la mayoría de las mujeres que entrevistaron eran criollas o pemones? O sea, o tenían ahí un balance. Todas son Pemón. Todas Todas. son Pemón. Todas. Y ellas son las que sufren más los embates de la crisis, ¿no? Sí. Más que las criollas incluso. Sí, de hecho, hay una historia, la de Inés, que es la dueña del campamento Morichal, Mm. que ya le ha tocado, abrirse paso, aparte de todo esto, porque ella tiene su propio campamento, es un campamento de la comunidad, pero le ha tocado enfrentarse no solamente a lo que significa competir económicamente con estos grandes campamentos que traen a mucha gente desde Caracas y tal, sino también enfrentarse a los beneficios, a los privilegios que le otorga el Estado a estos campamentos, porque vale destacar que uno a ver, el dueño o el que tiene la concesión, no sé cómo funciona allí la cosa, de Campamento Canaima, es el mismo tipo que celebró su cumpleaños sobre el Tepuy, que es a su vez el que dice cuántos cupos de Conviasa, porque es la única aerolínea que viaja a Canaima, le otorga a cada campamento. Entonces, obviamente hay un privilegio allí, hay una cosa, y ella dice, Ahí mira, está el Estado involucrado. sí, es muy difícil que yo tener turistas por esto. Claro, o sea que los turistas no pueden llegar directo a su campamento porque lo tienen que comprar a través de otro de los campamentos. O sea, como que... El cupo es menor. El cupo que, O sea, que hay si yo en bus- el avión. Si yo busco ahorita un boleto en Canaima en la página para Canaima en la página de Conviasa, Es muy difícil. me van a salir muchos ya bloqueados porque están Sí. asignados automáticamente Para los campamentos. a pesar de que no estén vendidos. Sí. Es probable. Todavía. Porque Es probable. claro, cuando te venden el paquete, te lo venden con el pasaje, Claro. la estadía, Exacto. no sé qué, y claro. El impuesto, que es bien caro, que tienes que pagar al entrar al Parque Nacional. Creo que son 40 o 50 dólares por persona. En ese momento eran $40 por Bastante. persona. Por persona. Y la cantidad de turistas que va. Sí. Entonces tú dices, chamo, mucha gente piensa
que, ay, no, esta gente se está haciendo Exacto. la plata, porque mira todo. No, esa plata no termina yendo a donde debería ir. Y además, yo creo que hay algo que también marca ese libro, y es que mucha gente va, bueno, evidentemente yo no cuestiono el interés turístico de las personas, cada quien hace con su plata y con lo que quiera en sus vacaciones, pero mucha gente no reconoce o sea, van y ven a la comunidad, bueno, vamos a la feria de la comunidad, vamos a comprar artesanía, tal, chévere, pero no hay un reconocimiento de que, mira, esta gente la está pasando mal. Sino que se quedan con esa imagen superficial. Hay una historia, la de la artesana, que Valeria la escribió y de verdad nos partió el corazón porque, bueno, hablaba del valor para ella, de lo que significaba ser mujer y el tema de la artesanía. Esta es la segunda historia Que te hizo llorar. en la que lloré. Porque ella nos contaba lo que significa para ella el tema de la artesanía. O sea, no es solamente, sí, tema, bueno, hago... Un trabajo, una- ¿no? una- Sí. es un tema de sus valores, de lo que les permite mantener a sus hijos, su sustento y eso, el tema de la conexión que tiene con esto de la artesanía. Y ahí en ese momento ella se le aguaron los ojos y obviamente a mí también se me aguaron los ojos. Y es un poco yo creo que este libro también busca eso, sin importar, o sea, por supuesto esto no es una crítica si vas a Canaima y quieres meterte en el campamento más caro y más lujoso y luego vas al Santo Ángel y te regresas, pero también es un poco de reconocer al otro, de saber que ahí vive gente, de que, coño, al momento de que estés buscando los paquetes de en qué campamento me quedo, bueno, puedes pensar, en vez de darle esto a un forastero o a alguien que tiene un montón de privilegios y concesiones, ¿por qué no se lo doy a alguien que tiene un campamento, o sea, a alguien de la comunidad que tiene un campamento ahí? que resulta mucho más barato. Que resulta mucho más barato, cabe acotar, nosotros cuando fuimos también Sí. nos quedamos... Muy, muy barato. O sea, Porque no en son comparación. lujosos, no están hechos para No, extranjeros. tienes un ventilador, no tienes aire acondicionado, pero Claro. al final te importa es conocer Canaima. Claro, es que hay unos campamentos que tienen una réplica del Salto Ángel, En la piscina. teniendo, ¿sabes? Es como Que tienen un gimnasio. gimnasio. ¿Para qué? Ajá. Ve a engordar. Y al Salto Que, Ángel ya a va, engordar. ¿qué más ejercicio que ir hasta el Salto Que Ángel? caminar 2 horas para llegar al Salto Ángel. Yo me iba claro. a morir. O sea, Claro, eso es no ti- fuerte. o sea, hay cosas que tú dices, de nuevo, no es una crítica si tú decides pagar eso, porque al final también pensarás, bueno, si Claro, voy cada en modo quien- vacaciones, quiero el aire acondicionado, quiero la cama más cómoda, Está bien. pero también puedes ir en plan conocer a la comunidad y nosotros nos quedamos en un sitio cero lujoso, pero era igual de increíble, igual de cómodo, aparte Comimos súper bien. comimos divino, Ok. hablamos un montón con la gente, o sea, con la Estaban gente de la- cerca de uno de estos saltos y tal. Sí, claro, estás sí. a menos de 5 minutos de la laguna de Canaima. Y Que te es vas una caminando playa. para allá. Para Sí. la laguna, sí, te vas caminando. Al aeropuerto te puedes ir caminando porque todo es realmente cercano. Sí, todo es Sí. realmente cerca. Sí. Súper. Con tus maletas y tal. Sí, Sí. claro. En este caso, no, Los buscan. Ellos tienen su transportico y tal. Pero... Y son carreteras todas de tierra, Sí, Y supongo. todas. carreteras todas de tierra. Pero De hecho, claro, yo- un poco es eso. Si te vas a ir a Canaima, bueno, piensa en esto. Piensa, luego de que vengas del recorrido del Claro. Salto Ángel, ve a la comunidad, visita la escuela, camina por ahí, ve a dónde está donde se montan como las ferias de artesanía. Ok, Y es un poco también eso, ahí vive gente. claro. Y- Es dejar dinero a la comunidad. pues, Es claro. dejar dinero a la O sea, comunidad. comprarle la artesanía a la gente de allí. O sea, Claro, y- trata de comprarle a los locales. A los locales. Es una manera de impactar Sí. realmente en la comunidad. Eso es una y directa. Claro, o sea, Sí. eso es turismo sostenible realmente. Exactamente. O sea, es sorprendente todo lo que se vive allí y las historias que conoces, la de Rosa María Sifontes, que La amamos muchísimo. Sí, ella inicialmente no nos quería dar la entrevista, pero luego, pues es que parecíamos testigos de Jehová, tocando la Claro. puerta. Y que, hola, somos periodistas, tal. No, yo no quiero hablar. Y luego se conmovió, nos dio la entrevista, cayó un palo de agua, lo pasamos dentro de su casa, sacó ropa como que autóctona, abrigarla. tal. y No, tal. no, se vistió y todo. Ah. Ay, tengo este traje increíble. Nos dio café. O sea, fue como... Se abrió un montón. Ella que al principio no nos Sí. quería... No quería. Y nos No contó algo que para mí y para Valeria fue sorprendente, Ricardo. Y fue que, por ejemplo, ¿Cuál de ellas es? Perdón que te interrumpa. Rosa María, esa que está de primerita ya. Es Ella. de la ventana. Ella. Sí. Sí. Yo las voy a poner ahí en la... Bella. Ella nos dice
que bueno, que ella una vez trabajando en la escuela conoce un militar porque estaban llevando a los chamitos a conocer el aeropuerto y conoce un militar. Porque el militar como que llega y dice, cónchale, uno llega acá y nadie nos atiende y tal, y ella le da un vaso de agua y eso, se hacen panas. Y ahora es su contacto por si hay una emergencia en la comunidad. Okay. Pasa algo que tienen que sacar a alguien y tienen que llevarlo ya a un hospital, como pasó muchas veces con el tema del COVID. Y llaman al militar y el militar, mira, como un taxi, viene con el avión que es el Hércules y saca a las personas. O sea, ella se ha convertido en el contacto que uno dice, bueno, pero ¿para qué sirve? Bueno, porque es una red importante, o sea, es el vínculo para resolver, porque si te pones a esperar a que el Estado mande el avión y todo lo demás, bueno, la persona... Claro, por ejemplo, en temas de salud, lo que decía, lo que hay es un ambulatorio. Las cosas más sencillas e inmediatas las pueden resolver ahí, pero las cosas más graves es llévalas para Puerto Ordaz, llévalas para otro lado, y también ahí juega algo que es el tema tiempo. Si es algo, una emergencia, o sea, un embarazo, por ejemplo. Claro. Que es como, en muchos casos... No hay espacio para la urgencia. No hay espacio ni insumos a veces para eso. Diana, la de los paneles solares, cuenta que ella se dio cuenta de la importancia de la comunicación y del internet cuando trabajaba en uno de estos campamentos, que ella era la encargada de, bueno, como de primeros auxilios y tal. Y una vez a un chamo lo picó una serpiente y tal, y ella se dio cuenta que, mira, es importante estar conectados y no estar aislados. Y a partir de eso fue que se le ocurrió la idea cuando salió de ese trabajo de invertir su platica en comprar unos paneles solares y generar su propio internet y además para las tareas de sus hijos. O sea, es una cosa que yo digo, chamo, a veces uno, obviamente no estoy tratando de decir que estos problemas son más importantes que otros, porque al final cada problema es importante, pero sí es como... A veces uno aquí dice, chamo, tengo este problema, pero hay gente que la está pasando mucho peor que tú, pues. Totalmente. Ya para terminar, vi que en la foto final del Salto Ángel, dicen que la primera persona que lo midió fue una mujer. Fue una mujer, bueno, Ruth Robertson. esa fue la razón también para decir... Tenemos que contar historias de mujeres. Eso lo descubriste, me echaste el cuento tú. Sí, es que en ese viaje inicial que hice con dos amigas, o sea, que las conocía ya de hecho, pero hice solo, ellas me echan ese cuento porque ya la idea es, cónchale, aquí puede salir un libro. Y me dijo, tienes que averiguar quién fue Ruth Robertson. Cuando llego a Caracas, que empecé a investigar, sí, una periodista de Nat Geo que viene y es la que mide. O sea, sí, Jimmy Ángel fue el que lo vio y todo esto, ¿no? Pero quien lo mide y dice, esta es la catarata más alta del mundo, es Ruth Robertson. ¿Qué tal? Y eso no se sabe, y es una mujer. O sea, que se pudiera haber llamado también el Salto Robertson. El Salto Ángel. Sí, porque el Salto Ruth es como raro. O el nombre Pemón, que es Querepacupaivena, ¿no? Querepacupaivena. Bueno, suena raro el Salto Ruth, pero porque ya tenemos, porque ya es el Salto Ángel, pero a lo mejor si se hubiese llamado así desde el principio no nos hubiese sonado raro. No nos hubiese sonado raro, totalmente. Sí, o sea, hasta en eso, las mujeres han quedado desplazadas, pues. Sí, es que hay la historia de las invenciones, por ejemplo. Hay una periodista sueca que hizo una historia de cuáles han sido invenciones realmente hechas por mujeres y han quedado fuera de la historia. Y una de esas, casualmente, es la de la maleta de rueditas. ¿Tú sabes el cuento de la maleta de rueditas? No. Es muy gracioso porque las ruedas existen desde hace miles de años. Las maletas existen como desde hace 700 años, más o menos, hace casi 1000 años. Pero las maletas de rueditas se inventaron hace nada. Entonces, la gente se pregunta, coño, nadie sumó 2 más 2. O sea, nadie pensó en ponerle rueditas a una maleta. O sea, las maletas se inventaron en 1972, fue la primera patente, ¿no? Pero esta es la historia tradicional que la patentó un señor, un tipo. Pero lo que demuestra esta periodista es que en los años 20 ya había habido una mujer que le había hecho una patente, las maletas con ruedas, pero como era visto como un objeto femenino, no le habían parado mucho. Y habían pensado, no, eso nadie lo va a usar. ¿Nos sorprende? No, Entonces, nos sorprende. Hay un chiste cómico que es que en el 72 es la primera patente de maleta, pero en el 69 llegan los hombres a la luna. O sea, llegamos a la luna, pero con la maleta en la mano. ¿Qué? Es un buen dato. Absurdo. Bueno, es que eso pasa un montón en temas de... tampoco era que las rueditas las ibas a poder utilizar allá arriba. Coño, pero te lo llevas para llegar, el cohete, ¿sabes?
Caminaste para el cohete con la maleta Claro, en la pero mano. sales de tu casa, te montas en el carro, en el taxi. Entonces, y eso es un tema de discriminación de género en la Claro, manera de ver la historia. En temas de ciencia, o sea, medicina, matemática, inventos, todo eso lo ves muy claro. Totalmente. Y cuando Jesús me echaste cuenta, fue así como que increíble. Y aparte, el tema como era una periodista, Sí. no era cualquier mujer, Exacto. era una Te periodista. Fue así que sí, empoderaste. ¿what? Esto es una señal. Y cuando Sergio decide poner esa foto al final, como para quedarnos con esa postal. Sergio Dávar, el editor de... Exactamente. del Dije, cónchale, el pie de foto tiene que ser este, o sea, Está cerrar. bueno, está bueno. Sí. Que al final fue el inicio, Fue el inicio, Fue el exactamente. inicio. pero lo pusieron al... Está bien, está Sí. bueno. Gracias, muchachos, por haberse acercado por acá. Ya saben, Canaima de Carne y Hueso, editado por la editorial Dasbar. En la página web los consiguen o en las librerías en Caracas y en Barquisimeto en el clip. Gracias. vemos.